No sin antes, Padre Augusto, decirle, así como ese interrogante que surge en esta charla magistral que va a dar usted, y yo tengo otra. Yo quiero seguir a Cristo. ¿Cómo puedo hacerlo? Es mi pregunta. Hoy se necesita personas con coraje que desafíen esta sociedad tóxica y dar esperanza. Y Padre Augusto, le agradecemos porque usted ha dado el paso y nosotros lo seguimos. Feliz día de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, Padre Augusto. Buenas noches, hermanos. Gracias por la bienvenida inmerecida. Vamos a empezar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia. Tú nos has dicho que cuando dos o más personas están reunidas en tu nombre, tú estás en medio de ellos y nosotros invocamos tu presencia entre nosotros, Señor. Y te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida en el día de hoy, todo parta de ti como su fuente y todo llega a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos. Estamos en este jueves de la 8ª semana del tiempo ordinario que hemos retomado el lunes. Hemos tenido varias fiestas y memorias en esta semana. Hoy la Iglesia del Perú y en algunas otras conferencias celebra a Jesucristo sumo y eterno sacerdote. El domingo hemos celebrado la solemnidad de Pentecostés y hemos terminado el tiempo de Pascua. El lunes hemos celebrado a Santa María, Madre de la Iglesia. Ayer, 31 de mayo, hemos celebrado la fiesta de la Visitación. Este sábado celebraremos a Inmaculado Corazón de María. Hoy estamos celebrando a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Y entonces es importante que vayamos nuevamente a estas enseñanzas acerca de la Iglesia. Este tema de hoy día, Iglesia, ¿quién eres?, está en continuidad con el último tema que desarrollamos el jueves de la semana pasada, desafíos actuales de la acción pastoral. Y vamos a tratar de desarrollar, llevar adelante lo que podamos de este tema, que es un tema denso. Y para eso quiero llamar la atención, además de lo que mencionaba Alberto, y llegué a escuchar en la introducción, en la presentación. Este fue el tema, diríamos, uno de los puntos del debate del Concilio Vaticano II. Y justamente dio origen a la Constitución Lumen Gentium, que significa luz de las gentes, y que es o luz de las naciones, luz de los pueblos, y que es la respuesta a la pregunta: Iglesia, ¿qué dices de ti misma? ¿Quién eres? Es parecida a la pregunta que le hicieron a Juan Bautista, que recoge el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, cuando llegan esos enviados de Jerusalén y le preguntan a Juan: ¿quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? Y Juan va a decir: yo no soy el Mesías, yo no soy el profeta. ¿Por qué bautiza?, le dice. Yo bautizo con agua, viene otro que va a bautizar con fuego, a quien ustedes no conocen y a quien yo no merezco ni desatarle las correas de las sandalias. Y entonces, claro, la
el misterio de quién era Juan, el misterio de quién es cada criatura humana, se revela en Jesucristo. Sin Jesucristo nosotros no podemos responder a la pregunta ni acerca de quién es Dios verdadero, ni acerca de quién es la iglesia, ni acerca de quién es cada criatura humana, y tampoco, por supuesto, quién es nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Ayer en la fiesta de la visitación, Isabel era la prima de María. Era una prima mayor que María, ya era anciana, se nos dice, no se nos precisa la edad, pero María era una jovencita. Ambas están gestando. Y por primera vez Isabel, llena del Espíritu Santo, reconoce quién es María, cuando la llama la madre de mi Señor. Y entonces responder a la pregunta, ¿quién es la iglesia?, está en relación al misterio del Verbo Eterno encarnado. Ayer, ustedes saben, nosotros tenemos un programa, ayer hemos tenido el 7º programa en Radio María, y ayer decíamos en el programa que tenía por título María lleva a Jesús, es la portadora de Jesús, del Verbo. Y entonces hablábamos de María también, lo mismo que estamos diciendo acerca de la iglesia. Yo no puedo, la iglesia no puede, nadie puede entender quién es María sin Jesucristo. Y entonces hubieron, como siempre, de que hablamos de nuestra Madre, del misterio de nuestra Madre Santísima, surgen muchas preguntas, no da el tiempo para responderlas durante el breve tiempo que se dispone en ese programa de 50 minutos, pero luego hacemos el esfuerzo de releer las preguntas que llegan y tratar de responderlas en lo que podamos. Y entonces veía que había algunas preguntas que se referían justamente a por qué se exalta tanto María, si en los evangelios María aparece como una mujer sencilla, la humilde, hija de Sión, y luego con el transcurso de los años, la iglesia habla de María con una exaltación que justamente corresponde a lo que María misma dice en la oración del Magnífica. Y entonces, ¿por qué es tan grande María? Porque es la madre de quien es Jesucristo. Y Jesucristo es un misterio, y la iglesia poco a poco se vio en la necesidad de responder a las confusiones, a las herejías acerca de quién era Jesucristo. Y voy a referirme brevemente, no en detalles, sino al sentido de esas confusiones, para poder entrar a este tema que es el que nos toca el día de hoy. Entonces, en relación a Jesucristo, desde el principio hubo la dificultad, especialmente para el pueblo de la primera alianza, para los judíos, en reconocer que él era el Mesías esperado, pero que el Mesías que ellos esperaban era mucho más de lo que habían imaginado, porque era Dios mismo. Y entonces ellos tuvieron dificultad y no pudieron reconocer ni entender lo que el Señor con claridad les decía. Claro, nosotros a la luz de los siglos nos resulta, entre comillas, claro, pero tenemos que entender la dificultad que tenían ellos. Y entonces Jesucristo le dice que es uno con el Padre, que Él está en el Padre, que el Padre está en Él, que Él es antes que Abraham, que no es Moisés, sino su padre el que les dio el pan bajado del cielo, y todos esos pasajes que lo que hacen es que esas personas se cierren más en sus conocimientos previos y no se acojan a la novedad de Jesucristo. Y entonces, luego de la ascensión del Señor, la iglesia peregrina
tuvo que seguir enfrentando esas, diríamos, preguntas. Y en general se podrían resumir en algunos que decían Jesucristo no es Dios, es una criatura humana más, un hombre más, el hijo del carpintero, sabemos de dónde viene, de Nazaret no puede salir nada bueno, o un loco, un enajenado que dice que es Dios, y de otro lado, los que posteriormente van a decir que Jesucristo no es verdadero hombre, solo tiene apariencia humana, es tan grande que no puede tener naturaleza humana, y entonces van surgiendo una serie de errores y herejías que van a dar origen a que el desarrollo cristológico, la respuesta a quién es Jesucristo, se vaya explicitando. Y entonces, claro, nosotros sabemos que Jesucristo es persona divina, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios es comunión de tres personas, lo celebraremos el domingo en unidad perfecta, un solo Dios, pero tres personas, no un Dios solitario, sino una comunidad de amor. Pero además Jesucristo tiene dos naturalezas, naturaleza humana y naturaleza divina, pero en unidad perfecta, sin mezcla ni confusión, pero en unidad perfecta. Y en consecuencia en Jesucristo ya no se puede separar la naturaleza humana de la naturaleza divina de Jesucristo. Y cuando Jesucristo asciende al cielo, asciende naturaleza humana y naturaleza divina de la persona del Verbo. Y entonces Jesucristo en consecuencia tiene dos filiaciones. Como dice San Pablo, es el Hijo de Dios, nacido de mujer. Es decir, es hijo de Dios y es hijo del hombre. Y entonces de ahí la dificultad para con la sola razón comprender ese misterio. Pero Jesucristo, ascendido a los cielos, ha dejado a la Santísima Virgen María como madre, es decir, la Virgen María sigue, vamos a llamarlo así, dando a luz hijos. Sigue gestando hijos, ya no en el orden natural, sino en el orden de la gracia. En consecuencia, María también es misterio, porque María es, diríamos, según lo que nos dice la tradición, es la hija de Joaquín y de Ana, de nuestra raza, nacida fruto del amor humano, sin pecado concebida, siempre virgen antes, durante y después del parto, es la madre de Dios. Para algunas personas la expresión María, Madre de Dios, escandaliza. Y claro, no se puede entender si no entendemos quién es Jesucristo. Claro, María no es la madre del Verbo, no es la madre de Dios Padre, no es la madre de Dios Espíritu Santo, es una criatura. Pero la criatura humana, María, en el designio de Dios, es madre de Jesús, que es Dios bendito, como nos dice San Pablo en la carta a los Romanos. Entonces, Jesucristo es un misterio. Y Jesucristo es Cristo total. Eso significa cabeza, nacido de María Virgen, y Cristo cuerpo que se sigue formando, formado por todos los bautizados, que se sigue gestando en la vida presente y se va manifestando en la vida plena al concluir esta peregrinación. Y entonces Jesucristo cuerpo, ese cuerpo de Jesucristo es la iglesia. Y es iglesia peregrina en tanto se está gestando, es iglesia purgante en cuanto se está purificando, y es iglesia triunfante en cuanto ya alcanzó la meta. Pero de todas las criaturas humanas, miembros de la iglesia, solo María, la Virgen María,
por designio de Dios, no por mérito de María, y no deja de ser criatura humana, ha alcanzado ya la plenitud de la victoria y del designio amoroso del Padre. Es decir, en María la Iglesia ya está plenamente en la meta, cuerpo y alma en la patria celestial. Y entonces, con eso en mente, tenemos que ir a la pregunta del concilio. Iglesia, ¿qué dices de ti misma? ¿Quién eres? O como parafraseamos en este tema del día de hoy, que tiene por título, como ustedes saben, ¿quién eres, Iglesia? ¿Quién eres? Si no me equivoco, es el título exacto. Quiero leerlo exactamente para no agregar confusión. Iglesia Católica, ¿quién eres? Y entonces vamos a tratar de tocar algunos puntos de este misterio, pero quisiera yo ponerle una nota, diríamos, entre comillas, de actualidad. Ahora en la iglesia se está hablando de sinodalidad. ¿Ustedes han escuchado hablar de sinodalidad? Se está hablando del sínodo, de la sinodalidad. Y entonces conviene saber qué significa la palabra sínodo. Yo sé que la mayoría de ustedes, si no todos, lo tienen claro, pero lo voy a repetir. Sínodo es una palabra compuesta que viene del griego y es sin y odos. Odos en griego significa camino y sin significa juntos. Entonces, sínodo son los que caminan juntos. Pero nosotros sabemos, porque Jesucristo así nos lo ha revelado, que Él es el camino. Es decir, los que caminamos con Jesucristo, siguiéndolo, detrás de Él, somos el sínodo. Es la iglesia siempre sinodal. Así siempre se ha entendido. Claro, ahora puede ocurrir que algunas personas pueden creer que el sínodo es, entre comillas, recoger opiniones de la gente. Que todo el mundo empecemos en una especie de debate parlamentario a opinar quién es la iglesia, qué pensamos de la iglesia, cómo debe ser la iglesia, etcétera, etcétera. Como si nosotros fuéramos los gestores de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Nosotros somos incorporados a la iglesia y el Señor nos va haciendo con nuestro asentimiento. Eso es con fe, esperanza y caridad que el Señor mismo nos da. Y entonces, por eso es importante tener claro este tema. Y la idea de sínodo, de concilio, justamente el Concilio Vaticano II plantea esa idea. Y los padres sinodales, o los padres conciliares, si quieren ustedes, cuando hablaban del concilio hablaban del sínodo. Porque entendemos todos en la iglesia desde el principio, según se nos ha revelado y los enseña el magisterio de la iglesia, que justamente nosotros estamos en camino, somos peregrinos, y eso se refiere específicamente a la iglesia peregrina, que es sinodal. Al terminar el camino, ya dejamos de ser peregrinos, si es que hemos alcanzado la meta. Y entonces eso es muy importante tenerlo presente. Porque ahora, como igual notaba yo ayer en ese programa de Radio María, algunas personas, pues claro, pueden entender muchas cosas, entonces el ser humano, entre comillas, es muy creativo, en realidad no tan creativo como pensamos, porque en realidad repetimos o lo que ya se sabe, o a veces repetimos errores anteriores. Y entonces, por esa razón,
creo que este tema tiene importancia. Y entonces yo quisiera que, igual que hicimos el jueves de la semana pasada, podamos, no para tener una multitud de opiniones, justamente en ese sentido equivocado de sínodo, sino para que justamente podamos hablar de qué tipo de confusiones en relación a quién es la iglesia ustedes creen que en estos momentos crean justamente el lugar de luz, crean dificultad, crean confusión, crean, entre comillas, desorden, crean tinieblas. Y entonces, antes de continuar con la exposición, yo quisiera que alguno de ustedes, no muchos porque no podemos, pero tal vez unos 2 o 3 o 4, no sé, puedan levantar sus manos, mencionarnos qué tipo de confusiones ustedes creen que en estos momentos existen acerca de quién es la iglesia, y a partir de ahí continuar con el desarrollo del tema. Y entonces, sin que se peleen, todos quieren levantar la mano a la vez, de repente pueden levantar las manos para que luego les autoricen a que abran sus micrófonos. Y entonces ofrezco la palabra. A ver, uno es Néstor. ¿Quién más? ¿Quién más se anima? Ah, ¿nadie más? ¿Tan tímidos? ¿Tan claro todo? Claro, no nos referimos solamente a que ustedes mencionen las dudas o las confusiones personales que ustedes tienen, sino también algunas que ustedes puedan haber identificado o que crean que están presentes en el momento actual. Entonces, a ver, pasemos lista a las manos levantadas. Yo hasta el momento solamente veo la mano levantada de Néstor. ¿Nadie más? Ah, Félix también. A ver, Félix y Néstor, ¿hay alguno más que quiera hacer algún comentario, alguna intervención? Entonces, vamos a escuchar primero brevemente, no queremos que hagan ustedes un desarrollo muy amplio, sino que nos planteen la cuestión que ayude a que continuemos. Después mientras que va comentando Néstor y a ver, creo que estamos enviando un mensaje, voy a leer, que nos dice, a ver, Carlos nos dice que no va a intervenir, pues hablaría casi lo mismo de la semana pasada, pero no te sientas incómodo, si es que es casi lo mismo, es porque estás pensando más o menos lo mismo, entonces de repente ayudas a todos a que podamos tomar en cuenta lo que... Así que no te autocensures. Entonces anotémoslo a Carlos también. Levanta tu mano, Carlos, no tengas. Y ya. Entonces empecemos, Alberto, y creo que el primero que levantó la mano fue Néstor. Buenas noches, Padre Augusto. Buenas noches, Néstor. Qué bendición poder volver a escucharlo. Bueno, con respecto a lo que usted ha preguntado, ¿no? Yo podría ver que hay confusión, hay diferentes tipos de confusiones, ¿no? Porque una confusión es la que se suscita dentro de la iglesia y hay otras confusiones que se suscitan fuera de la iglesia, ¿no? En otros grupos, ¿no? Y que también de forma indirecta nos terminan afectando, ¿no? La duda que yo considero que es, la confusión que yo considero que se ha generado más fuerte en estos tiempos, es la duda que surgen muchos creyentes por
la cantidad de escándalos que ha habido en este tiempo adentro de la iglesia, ¿no? Creo que eso es lo que más confusión ha generado entre los mismos católicos, y que muchas veces no sabemos cómo conciliar, ¿no?, esos escándalos con nuestra fe, ¿no? Y que lastimosamente termina de cierta manera siendo un trago amargo para todos, ¿no? Y las confusiones que yo veo fuera de la iglesia son de los grupos, pues, ¿no? De los grupos protestantes, ¿no? Que últimamente he visto que han proliferado bastante ciertos grupos anticatólicos, y que en estos últimos tiempos han proliferado mucho sus argumentaciones y sus, digamos, ataques directos hacia la iglesia, y muchos de esos ataques, ¿no?, también terminan mellando la fe de, sobre todo, aquellos que, digamos, aún no la tienen, mm, no la tienen lo suficientemente cimentada, pues, ¿no? Entonces, yo de lo que he podido ver, de lo que he podido, pues, interactuar con distintos grupos, veo que esas son confusiones que se repiten mucho, ¿no? Y que y que muchas veces, pues, terminan, pues, en los hermanos, o alejándolos de la fe, o, o creyendo que de repente se han equivocado, ¿no? Que han tomado un camino que no es el correcto. Ok, Néstor, muchas gracias. A ver, escuchémoslo a Félix entonces. Buenas, padre. Disculpe la demora, pero no le daba el botón del unmute. Te escuchamos, Félix. Mire, yo tengo 3 puntos. El primero para mí es la catequesis. Digamos que la gente no está muy bien catequizada, tiene una falta de conocimiento, falta de profundidad, son muy ligeros, entonces no se dan cuenta, digamos, de cosas de nuestra fe, ¿no? O sea, yo he escuchado que hay personas que son católicas y que me dicen, no me voy a confesar porque Dios está en todas partes, no voy a la misa porque Dios está en todas partes, y son católicos, ¿no? También hacen su fe a su medida, ¿no? Y mucho para mí va en que veo que la gente, digamos, no se da cuenta de lo que pasa y lo que significa y el valor de la misa, ¿no? Entonces no lo toman en serio y lo toman como una obligación y no se dan cuenta que en realidad es un privilegio ir a misa. Lo otro era para mí los devocionismos, distraen mucho, digamos, para mí. Y lo último era que hay mucho, así como ha mencionado la persona anterior, que los protestantes, pero hay muchos católicos que son opinólogos, como usted ha mencionado en algún momento. Entonces ellos se lanzan a dar sus opiniones y a opinar, y a veces hasta para, no sé, también terminan criticando a la iglesia. Eso para mí es la parte que crea más confusión entre los que tienen, sobre todo la fe así media ligera. Entonces con todo esto se les vuelve más ligera y terminan saliéndose o terminan no practicando. Eso era todo. Muchas Ok, gracias. gracias, Félix. A ver, ¿quién continúa? Víctor y Gabriela. Y había visto a Carlos, está que dudando. Levantas, boca la mano. Ya, a ver, Víctor, te escuchamos. Te voy a pasar la voz, Carlos, ¿verdad? Así que ya no te vas a escapar. Ya, a Qué ver, vamos, bendición Víctor y Gabriela. escucharlo. ¿Sí me escucha? Sí, sí, te escuchamos. Padre, con respecto al sínodo, comentarle solamente una experiencia porque aquí en Trujillo nosotros estábamos formando parte del grupo Boda de Caná y justamente nos dieron el cuestionario, ¿no? En la cual teníamos que resolver una serie de preguntas y muchas de ellas que escapaban a la terminología de un laico, ¿no?
y teníamos que ir a buscar un poco más, ¿no? Adentrarnos más en los temas, qué sé yo, ¿no? Más teológicos, qué sé yo, pero teníamos que buscar más, ¿no? Entonces, en ese sentido, encontramos primero que teníamos que estar suficientemente preparados para resolver estas preguntas. Y lo otro es que encontramos que dentro del sínodo, de la sinodalidad, ¿no? En grupo, el CELAN, que es un grupo político, ¿no? Que eso hay que decirlo claro, es un grupo político en el cual obviamente está jalando agua para su molino. Sin embargo, los grupos al grupo al cual pertenecía y al cual hablo, y que ya no pertenezco ahí, porque más bien estas cosas fueron despejando nuestra fe, ¿no? O sea, yéndonos por el camino de la recta intención, ¿no? Porque escuchábamos cada música, cada alabanza eh, con, con ritmo de mundana, digamos, ritmo de cumbia, y la letra pues cambiada, ¿no? El Padre Nuestro, ¿no? Entonces no había una suerte entre la sintonía y la melodía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y yo recuerdo mucho en una oportunidad cuando nos dijo, ¿no? Y nos llamó la atención, ¿no? Si nosotros haríamos algo con nuestras canciones de alabaré y alabaré y alabaré. Y en realidad definitivamente que no, definitivamente que no. Por otro lado, encontré al interior de que muchos de nuestros hermanitos no iban a misa, no comulgan, no confiesan, se confiesan solos, ¿no? Entonces, en el fondo hay una suerte de luteranismo al interior de estos grupos. Y ahora con la renovación carismática de los nuevos jóvenes que han ingresado, definitivamente que el camino ya se nos perdió. Y nos queda la única reserva que nosotros decimos aquí en Trujillo, nos quedan algunos padres que los tenemos en Lima, pero que en Trujillo no hemos encontrado todavía. Tal vez nos puedan recomendar a alguien con donde podemos ir. Estamos intentando en Trujillo tratar de llamar a algunos varones para rezar el rosario, pero también somos flojos para que decir verdad, decir mentira, padre. Muchas gracias. Ok, gracias, Víctor. A ver, Carlos, ¿te animas? Ya está casi obligado, casi estamos, no hay, Vamos, Carlos, haz tu comentario. Autorícenle a ver a Carlos para que pueda abrir el micrófono. Alberto, Carlos Ortega. Ya te escuchamos, pero ahora sí. A ver, Carlos. No te escuchamos, estás con tu volumen bajo, algo está pasando. Está con el micrófono encendido, ¿no? ¿Estás con el micrófono encendido, Carlos? Pero yo no te escucho, de repente estás con audífonos, algo, no sé. Padre, Ahora sí, ahora sí. ya. Primero que nada, agradecer sus palabras en mi persona, padre. El hecho de que no quisiera opinar no es porque no me sintiera corto o largo para eso, sino creo que hay otras personas que quizá tienen ideas o aportes que más certeros que los míos y como les presté
iba a hablar casi lo mismo de la semana pasada. En ese sentido, no creía que lo que yo pudiese decir fuese relevante para la audiencia. Pero, en fin, yo creo que hay dos problemas fundamentales en esto, y uno de ellos es que justamente creo que la primera persona que habló lo mencionó, que es una deficiencia en la formación. Muchas personas no, o sea, hacen, por ejemplo, el rito del bautismo o de la comunión o de la confirmación, simplemente lo hacen por hacer, porque tienen el padrino le va a regalar algo, que la madrina se va a portar con algo, que la fiesta, que el bailongo, que jajaja, y a veces uno se pierde los documentos tan maravillosos que son emanados por el magisterio de la Iglesia, y son deficiencias que uno va arrastrando y que más o menos tienen su origen dentro de la misma catequesis. Es el hecho por el cual yo al ofrecerme de catequista de niños, yo intenté leer porque lo primero que tienes que hacer, pienso yo como catequista, es si pretendes enseñarle a otros tu fe, pues mínimo tienes que saberla y tienes que investigar algo de ella para así poder hablar de ella. Si no, qué vas a expresar o qué vas a contar si uno mismo no se la sabe? Y el segundo tema que viene junto a ese es el aspecto justamente de la fraternidad, porque yo veo, y eso no es patrimonio exclusivo de nuestro país, que el ámbito de la política se ha metido mucho dentro de la iglesia, y lo vemos en la formación de pequeños bandos o pequeños grupitos, a veces 2, 3, 4 o más, que se dedican más a pelearse como bebitos en pos de un caramelo que otra cosa. Entonces, en vista de toda esa confusión y de todas esas peleas que vive que se ven claramente entre unos y otros, pues simplemente ahí tenemos el espacio propicio para que surjan protestantes, surjan más calvinistas, luteranos, etcétera, etcétera, que justamente aprovechan esas deficiencias que uno tiene. Y esas deficiencias no son porque uno sea malo, sino porque que uno al estar tan mal formado y tan mal guiado, no tiene las herramientas necesarias para saber pararse firme ante los avatares del destino y poder decir, soy católico por esto, 1, 2, 3 y 4, y no sucumbir ante tanta persona que dice, mi bando es tal, y yo hago esto, lo otro, y el bando opuesto dice, no, estás equivocado porque es así, y así, y así, y así debe ser, y en realidad justamente en esa suerte de conflicto es que se halla digámoslo así, por decirlo en términos apocalípticos, digamos así, la debacle del catolicismo, que al encontrar una iglesia desunida y una iglesia poco formada, es como decía el dicho, arriba revuelto, ganancia de pescadores. Encuentras gente que no tiene el norte definido, simplemente vienen otros con una ideología o con otra ideología y son fácilmente presas de ello. Nada más quería decir. Muy bien. Ok, Carlos, gracias. A ver, bueno,
Obviamente no es posible esclarecer todas las cosas que ustedes comentan. Voy a tratar de ser fiel, porque justo ahora estamos celebrando a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Nosotros todos participamos del único sacerdocio de Jesucristo. La iglesia es de Jesucristo, nosotros somos el cuerpo y la cabeza. Jesucristo no ha sido decapitado. Y a veces nosotros podemos creer que la paciencia que el Señor tiene es una ausencia. Y entonces lo que tenemos que tener muy presente es que el Señor tiene un designio claro y el plan de Dios, lo que ha prometido el Señor, eso se va a cumplir. Claro, de repente no está como nosotros imaginamos, no es como nosotros estamos pensando, nos parece que hay cierto desorden, etcétera, pero el Señor sabe, Él cuenta con todo eso. Entonces yo brevemente les voy a presentar los numerales que corresponden al capítulo 1 de la Constitución Lumen Gentium, que es una constitución del Concilio Vaticano II, que justamente habla de la Iglesia, y el capítulo 1, que es el que les estoy presentando acá y ustedes pueden encontrar en todas las redes, en Google, buscando Lumen Gentium, es uno de los documentos, uno de los 16 documentos del Concilio Vaticano II. Y dentro de esos 16 documentos hay 4 constituciones, 2 constituciones dogmáticas, una sobre la Iglesia, la Lumen Gentium, Luz de las Gentes, y hay otra constitución que es Dei Verbum, pero ahora vamos a referirnos a la Lumen Gentium. Y tiene la Lumen Gentium 8 capítulos. El capítulo, yo les voy a presentar una mirada muy rápida de los primeros 8 numerales que constituyen el capítulo 1, que es el misterio de la Iglesia. Entonces, lo primero, la Iglesia es un misterio. Y entonces, ¿quién eres? Como es misterio, ha sido revelado. No me tengo que imaginar, no es quién eres, no es como quisiera que fuera. La Iglesia es de Jesucristo. Él es la cabeza, Él sabe que es su cuerpo. Su cuerpo ha sido glorificado. Y entonces, la Iglesia es misterio. Este es un primer punto. Los otros capítulos se refieren a la Iglesia, pueblo de Dios, la constitución jerárquica, el episcopado, los laicos, la vocación a la santidad, los religiosos, el sentido escatológico de la peregrinación y la Iglesia triunfante, la Iglesia celestial, y el capítulo 8, María, vinculada, unida al tema de la Iglesia. Entonces, simplemente para que tengamos una idea de los capítulos, los que ya han leído la Constitución la vuelvan a revisar y voy a presentarles, espero brevemente, este capítulo 1, donde se nos dice en el primer punto, la primera expresión es Cristo es la luz de los pueblos, lo que hemos visto en la Pascua, en la vigilia pascual, el cirio pascual. Cristo es la luz del mundo. Y entonces el concilio se llama Sacrosanto Sínodo, como les decía. El tema sínodo, a veces creemos que estamos en una moda, algo actual, etcétera, una palabra nueva. No, sínodo significa caminar con el Señor. El programa de Radio María nosotros lo llamamos Caminando con el Señor. Es sinodal. Pero claro, ya cuando la gente cree que sínodo es llevar agua para su molino, cada quien tiene sus perspectivas, claro, no entienden nada. Y esa es parte de la confusión. Y dicho sea de paso, esa confusión ha existido, seguirá probablemente existiendo y es parte de la prueba que nosotros enfrentamos. Y entonces, en segundo lugar, o en tercer lugar, es reunido en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos revela la verdad completa. Acabamos de celebrar Pentecostés. Y en consecuencia, nosotros no somos la lámpara que está escondida debajo del celemín, sino que tenemos que iluminar a todos los hombres. La iglesia peregrina, cada bautizado.
¿Cómo lo iluminamos? Con el Evangelio a toda criatura. Eso es lo que nos dice Marcos, 16, que es el final del Evangelio según San Marcos. Con la claridad ¿de quién? De Cristo. Él es la luz, Él es Dios verdadero, de Dios verdadero, que resplandece sobre la iglesia. La iglesia no tiene una luz propia, igual que Juan Bautista, nosotros no tenemos luces, la luz es la de Cristo. Y porque la iglesia es en Cristo como sacramento, o sea, signo, instrumento de unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano, entonces la iglesia en este documento, en esta constitución, nos da esa respuesta. ¿Cuál es la naturaleza de la iglesia y cuál es la misión universal de la iglesia? No tiene que ser inventada, ya está establecida. Entonces no es que yo me reúno para decir, bueno, ¿y a ti qué te parece? ¿Cómo tiene que ser? Eso lo recogemos de la revelación. Y está todo dirigido a que tengamos una comunión con Cristo, la unidad en Cristo. En Él nos unimos. Y entonces, numeral segundo, el designio del Padre. Decretó elevar a los hombres a participar de la vida divina. Nosotros estamos llamados en Cristo a recibir algo que no nos corresponde por naturaleza, si es que nosotros libremente lo acogemos. Eso es vida sobrenatural, la vida que se nos ofrece en el bautismo. El Señor nunca ha abandonado a la humanidad, ni con el pecado de Adán, sino que al contrario, desde inicio en el protoevangelio, nos llama a la salvación en Cristo Jesús, nuestro Redentor. Y estableció convocar, llamar a todos los que creen en Cristo en la Santa Iglesia, constituida en los tiempos definitivos, manifestada por la efusión del Espíritu Santo y que se consumará gloriosamente al final de los tiempos. Es decir, la iglesia se está gestando. Y todos los justos, desde Adán, desde Abel, hasta el último elegido, serán congregados en una iglesia universal en la casa del Padre. Y esto se va a hacer. De todas maneras, a pesar de todas nuestras miserias, imperfecciones, temores, errores, dispersión, confusión, Babel. Vino, por tanto, el Hijo enviado por el Padre, Cristo, que inauguró en la tierra el reino de los cielos. Nos reveló su misterio y con su obediencia realizó la redención. La iglesia o reino de Cristo presente actualmente en misterio, por el poder de Dios, crece visiblemente en el mundo. La obra de nuestra redención se efectúa cuantas veces se celebra en el altar el sacrificio de la cruz, es decir, en la Santa Eucaristía, por medio del cual Cristo, que es nuestra Pascua, ha sido inmolado. Justo lo que hoy día estamos celebrando, Cristo sumo sacerdote. La unidad de los fieles que constituyen un solo cuerpo en Cristo está representada y se realiza por el sacramento de la comunión, del pan eucarístico. Todos los hombres están llamados a esta unión con Cristo, luz del mundo. De quién procedemos, por quién vivimos y hacia quién caminamos. Consumada la obra que el Padre encomendó realizar al Hijo sobre la tierra, fue enviado el Espíritu Santo, a fin de santificar indefinidamente a la iglesia. Jesucristo sigue orando por la efusión perenne del Espíritu Santo, porque Él nos envía el Espíritu Santo de junto al Padre. Los fieles tengamos acceso al Padre por medio de Cristo con un mismo espíritu, como dice San Pablo en la carta a los Efesios capítulo 2. El Espíritu habita en la iglesia y en el corazón de los fieles como en un templo. Guía a la iglesia
a toda la verdad completa, nos dice Juan 16. No, es el otro defensor, es el testigo de Jesucristo. La unifica en comunión y misterio. La provee y gobierna con diversos dones jerárquicos y carismáticos y le embellece con sus frutos. Así la Iglesia aparece como un pueblo reunido en virtud de la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El misterio de la Santa Iglesia se manifiesta en su fundación. El Señor dijo que comenzó la Iglesia predicando la buena nueva. La conversión, este reino brilla ante los hombres en la palabra y en las obras y en la presencia de Cristo. Los milagros de Jesús, a su vez, confirman que el reino ha llegado, especialmente en la expulsión de los demonios por el dedo de Dios, es decir, la victoria sobre el enemigo. El reino se manifiesta en la persona misma de Jesucristo, como enseña y cita el concilio. Esto viene ya de los padres de la Iglesia. El Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Por esto, la Iglesia, enriquecida con los dones de Cristo y observando firmemente sus preceptos de caridad, humildad y abnegación, recibe la misión de anunciar el reino de Cristo y de Dios. Y mientras ella paulatinamente va creciendo, anhela simultáneamente el reino consumado y con todas sus fuerzas espera y ansía unirse con su Rey en la gloria. Ya desde el mismo Antiguo Testamento, en la revelación, en la Sagrada Escritura, se nos dice que el reino está planteado en una serie de figuras de la vida cotidiana de la gente. Se manifiesta a través de distintas imágenes de la vida pastoral, de la agricultura, de la tierra, de la edificación. Cristo es el nuevo templo, como también de la familia, de la esponsalidad, los cuales van insinuadas en los libros de los profetas. Y en el Nuevo Testamento se nos dice que la iglesia es un redil, la única puerta es Cristo, lo hemos visto en Juan 10. Es también una grey, la que el mismo Señor es el pastor, el buen pastor, y cuyas ovejas, aunque conducidas ciertamente por pastores humanos, son no obstante guiadas y alimentadas continuamente por el mismo Cristo, buen pastor y príncipe de los pastores. Ahora que estamos celebrando, ya después de haber celebrado el cuarto domingo de Pascua al buen pastor, ahora celebramos a Jesucristo sacerdote. La iglesia es labranza, es tierra, es arado, es tesoro. Pero también la iglesia es designada como edificación, como templo. Y Jesucristo es la piedra angular que rechazaron los constructores. Es la casa de Dios, es el templo santo. Nosotros somos piedras vivas. Y San Juan contempla a la iglesia bajando como novia bella, ataviada como esposa, engalanada para el esposo, como nos dice el libro del Apocalipsis, capítulo 21. Es llamada también la Jerusalén celestial, la Jerusalén de arriba, la Madre nuestra, la libre, la esposa inmaculada del Cordero Inmaculado. Sin embargo, mientras la iglesia camina, mientras que vamos caminando en este sínodo, sino con Cristo, en el Espíritu Santo, en esta tierra, lejos del Señor, se considera como en un destierro, buscando y saboreando las cosas y deseando las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha del Padre, donde la vida de la iglesia esté escondida con Cristo en Dios hasta que aparezca con su esposo en la gloria. Y numeral 7, en la naturaleza humana unida así, redimió al hombre, venciendo la muerte con su muerte y resurrección, y transformó en una nueva criatura, y nos constituyó místicamente en su cuerpo, comunicándonos el Espíritu, eso, el Espíritu de Cristo, que es el alma de la iglesia.
La vida de Cristo se comunica a los creyentes, quienes están unidos a Cristo paciente y glorioso por los sacramentos, de un modo arcano pero real, es decir, misterioso. Por el bautismo, en efecto, nos configuramos en Cristo, somos otros Cristos desde el bautismo, porque también todos nosotros hemos sido bautizados en un mismo espíritu, el espíritu de Cristo, en fuego, no con agua solamente, participando realmente del cuerpo del Señor en la fracción del pan eucarístico, somos elevados a una comunión con Él y entre nosotros. Así pues, nosotros nos convertimos en miembros de un cuerpo y cada uno es miembro del otro. No somos individuos sueltos, un solo cuerpo. También en la constitución del cuerpo de Cristo está vigente la diversidad de miembros y oficios. La cabeza de este cuerpo es Cristo y es necesario que todos los miembros se hagan conformes a Cristo, hasta el extremo de que Cristo quede formado en cada uno de nosotros, en cada uno de los miembros de la iglesia, peregrinando todavía, caminando todavía sobre la tierra, siguiendo de cerca los pasos del Señor en la tribulación y en la persecución, nos asociamos a sus dolores, como el cuerpo a la cabeza, padeciendo con Él, a fin de ser glorificados. Y para que nos renováramos incesantemente en Él, nos concedió participar de su espíritu, quien siendo uno solo en la cabeza y en los miembros, de tal modo vivifica todo el cuerpo y lo une y lo mueve. Y pudo ser comparado por eso por los santos padres con la función que ejerce el principio de vida o el alma. La iglesia es como el alma del cuerpo. Cristo, el único mediador, instituyó y mantiene continuamente en la tierra a su iglesia santa, comunidad de fe, esperanza y caridad, como un todo visible, comunicando mediante ella la verdad y la gracia a todos, mas la sociedad provista de sus órganos jerárquicos y el cuerpo místico de Cristo, la asamblea visible y la comunidad espiritual, la iglesia terrestre, la iglesia enriquecida con los bienes celestiales, no deben ser consideradas como cosas distintas, sino más bien forman una realidad compleja que está integrada de un elemento humano y otro divino. Se le compara al misterio del Verbo encarnado. Esto es la única iglesia de Cristo, que en el símbolo de los apóstoles, en el credo, confesamos como una santa, católica y apostólica. Esta iglesia establecida y organizada en este mundo como una sociedad subsiste en Iglesia Católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él, es decir, por el magisterio. Pero como Cristo realizó la obra de la redención en pobreza y persecución, de igual modo la Iglesia está destinada a recorrer el mismo camino, a fin de comunicar los frutos de la salvación a los hombres. No fue instituida para buscar la gloria terrena, sino para proclamar la humildad y la abnegación, también con su propio ejemplo. Cristo fue enviado por el Padre a evangelizar a los pobres y a levantar a los oprimidos. Reconoce en los pobres y en los que sufren la imagen de su fundador pobre y paciente. Se esfuerza en remediar sus necesidades y procura servir en ellos a Cristo. La iglesia encierra en su propio seno a pecadores y siendo al mismo tiempo santa y necesitada de purificación, avanza continuamente por la senda de la penitencia y la renovación. La iglesia va peregrinando entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios, anunciando la cruz del Señor hasta que vuelva, Maranatá. El Espíritu y la esposa claman, ven Señor. Y voy a dejar de compartir. Y entonces, esto es para que no nos apoyemos simplemente en lo que yo pueda entender, sino para presentarles este documento
que es una constitución dogmática, donde la Iglesia habla de sí misma, es un documento plenamente vigente, plenamente actual, pero muy poco conocido. Y entonces, por esa razón, es que muchas personas pues creen que tienen que imaginar cómo serán las cosas. Ahora, es cierto que nosotros vivimos en un tiempo de gran confusión. Y justamente la Iglesia maestra nos enseña que en los tiempos de confusión nosotros necesitamos volver a la fuente. Y por eso es que ya varios papas, desde Juan XXIII y antes, se nos habla de la nueva evangelización, con más fuerza San Juan Pablo II. Y entonces, ¿quiénes son los que tenemos que ser evangelizados nuevamente? Todos. Obispos, sacerdotes, clérigos, diáconos, laicos, todos necesitamos ser nuevamente evangelizados, necesitamos tener la vida en Cristo, necesitamos que nuestra vida sea evangelio, que nuestra vida sea buena noticia. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, que nos revela la verdad completa. Y entonces la Iglesia se descubre y testimonia quién es si es que tiene a su Señor, si está en comunión con Él, en cada uno de nosotros que somos piedras vivas. Y claro, nosotros más fácilmente podemos reconocer las dificultades que están fuera de nosotros y ver los problemas que ustedes han mencionado y que son problemas reales. Pero justamente esos problemas no se resuelven en un debate, en unas discusiones, sino se resuelven en tomar la decisión libre, plenamente consciente y responsable de que tenemos que empezar de nuevo. Tenemos que alimentarnos del que es el pan bajado del cielo, del Señor que viene a salvarnos en su palabra y en su entrega total en el sacramento de la Eucaristía. Y como veíamos en estos días, en distintas lecturas y pasajes el día de ayer, y también lo conversábamos acá la semana pasada, nosotros estamos llamados a ser discípulos amados. Todas las criaturas humanas somos amados por Dios. El Señor ama toda su creación. Pero los discípulos amados son los que escuchan al Señor, escuchan a Jesucristo y ponen en práctica lo que el Señor nos dice. Y los discípulos amados acogen a María. Los discípulos amados acogen a María porque María es la plenitud a la que podemos llegar nosotros como iglesia y como personas, discípulos de Cristo. Ella ya alcanzó la meta y ella nunca fue engañada y ella nos ayuda con su oración. Ella nos ayuda acompañando con sus súplicas y ella pide por nosotros. Ayer yo les decía, María es la omnipotencia suplicante y también la gente me preguntaba, ¿qué es eso de omnipotencia suplicante? ¿Por qué María es omnipotencia suplicante? Porque María es la criatura humana que estuvo dispuesta, está dispuesta y conoce cuál es la voluntad de Dios. Nosotros también podríamos llegar a ser omnipotencia suplicante. Nuestra oración es escuchada en la medida en que estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuándo no somos escuchados? ¿Cuándo no somos atendidos? No siempre somos escuchados, pero ¿cuándo no somos atendidos? Cuando nosotros queremos cosas contrarias a la voluntad de Dios y que no son para nuestro bien. Y entonces Dios, que nos ama infinitamente, por supuesto no atiende esos pedidos porque Él sabe mejor que nosotros. A veces nosotros podemos creer que nuestra oración es torcer del brazo al Señor para que el Señor haga nuestra voluntad.
Pero justamente hoy en la celebración de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, el Evangelio según San Mateo nos presenta el pasaje de Jesús en Getsemaní. Luego de la última cena, luego de haber instituido la Eucaristía y el sacramento del orden, Jesús va a Getsemaní con los apóstoles. 11, ya no está Judas. Y pide a 3 de ellos, a los mismos que fueron con él al Tabor, a los mismos que vieron la resurrección de la hija de Jairo, los mismos que el Señor ha preparado para que sean fundamento y apoyen a sus hermanos, y se quedan dormidos. Y el Señor les dice, no han podido velar una hora. Es lo que justamente significa esa práctica devocional que tenemos aquí en Lima y en otros países, en Latinoamérica, en España, en varios continentes, de esa oración ante el Santísimo, ante el monumento el Jueves Santo. Es darnos cuenta que necesitamos hacer oración. Ahora conversaba con unos hermanos, personas de parroquia, y entonces un grupo parroquial pequeño, ¿no?, que tienen un ministerio, no menciono el caso para no explicitar los detalles, pero habían discutido entre ellos. Y entonces me decían para tener una reunión, etcétera. El coordinador se acercaba, también se acercado otros 2. Claro, yo decía, ¿por qué el apremio? Se habían peleado entre ellos. ¿Por qué se habían peleado? No sé exactamente. Pero yo veía que este grupo tenía bastante actividad, eran muy, diríamos, hacían bastantes cosas, eran gente, diríamos, aparentemente muy comprometida. Entonces la única pregunta que le hice al coordinador fue, yo los veo que ustedes se reúnen, que hacen cosas, pero ¿hacen igual oración? Un poco se quedó sorprendido, no sé, con la pregunta, y me dijo, antes sí. Y le digo, pero ¿y por qué ya han dejado de hacer oración? Porque se habían puesto a hacer cosas. Y entonces, claro, el Señor les dice por eso, es el pasaje de hoy día, Jesucristo sumo y eterno sacerdote. Oren porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y es eso lo propio de la iglesia peregrina. La iglesia peregrina tiene que ser purificada. Todas estas cosas que a nosotros nos escandalizan, escándalos de distintos tipos, es parte de la purificación. Veamos el escándalo de la cruz. El mismo día en que el Señor instituye el sacramento del orden, ordena a los 12, ese mismo día los 12 lo dejan solo. Uno lo venden, otro lo niega, los otros se llenan de miedo. Uno solo permanece, el discípulo amado. Y entonces esto no es ninguna palabra sobra. Y entonces nosotros tenemos que preguntarnos por qué nos es tan difícil ser discípulos. Porque ser discípulo requiere escuchar. Yo no puedo ser discípulo sin escuchar. Y lo que está ocurriendo, yo noto, no sé si es que cuando empezó, no sé exactamente, pero lo que yo noto es que no nos gusta escuchar al Señor. Queremos que nos escuchen a nosotros. Y efectivamente es hasta terapéutico que una persona vote, como dice, haga su catarsis, ¿no? Pero lo que es realmente saludable, lo que da vida, lo que transforma todo, lo que hace todas las cosas nuevas, no es nuestra catarsis, no es nuestros análisis, no es nuestro psicoanálisis, no es las psicoterapias ni las dinámicas de grupo, no son los intercambios y discusiones entre nosotros que a veces pueden agravar la situación, sino es escuchar al Señor. La palabra del Señor
es viva y eficaz, nos dice la carta a los Hebreos, como espada, como navaja de doble filo, llega hasta donde se une el alma y el espíritu. Pero estamos en una etapa de la historia donde el ser humano no quiere escuchar. Y a lo más queremos escuchar cosas breves, muy cortas. Entonces la gente quiere una misa corta, una homilía breve, no quiere alguien que hable mucho. Claro, yo ya estoy hablando mucho, disculpen ustedes, pero nosotros necesitamos escuchar al Señor. Y escuchar al Señor no es solamente oírlo, sino es palabra por palabra, oración por oración, prédica. Reconocer que esa palabra está dirigida a todos los seres humanos y a cada uno de nosotros en nuestras circunstancias concretas. Si nosotros agudizamos la escucha, nos vamos a dar cuenta. Pero no nos gusta escuchar. O escuchamos y seleccionamos lo que nos conviene. En el fondo, nosotros no escuchamos porque estamos sordos. No vemos porque estamos ciegos. Estamos postrados. Somos estériles a las cosas de Dios y para eso el Señor nos da el Espíritu. Su Espíritu, que es Espíritu santificador, que nos revela la verdad completa, que hace todas las cosas nuevas. Y ese Espíritu Santo, el Señor nos lo da ordinariamente en sus 7 sacramentos, en su iglesia, en todos los sacramentos. Entonces cada uno de nosotros tiene que preguntarse, ¿yo qué sacramentos ya he recibido? ¿Y yo qué sacramentos tengo que vivir en el estado de vida en que me encuentro, día a día? Y ese sacramento lo tengo que amar. Y no lo tengo que separar de los otros sacramentos de Jesucristo. Y entonces tengo que ir a los sacramentos que, según lo que nos enseña la Iglesia, no imprimen carácter, es decir, son sacramentos que podemos recibir muchas veces para ser curados, para ser sanados. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que ni siquiera nuestros pecados los conocemos. Conocemos algunos de nuestros pecados, pero la raíz de nuestros pecados es la soberbia, y nosotros no conocemos nuestra propia soberbia. No sabemos todas las caretas, todas las mascarillas, todos los disfraces que utiliza. El Señor lo sabe, y el Señor quiere que nos demos cuenta. Y claro, a veces nosotros distraídos, pensando y viendo más los defectos y las miserias de los demás, nos distraemos, no escuchamos al Señor y no cooperamos en esa purificación que el Señor quiere hacer. Porque si nosotros, solo los aquí presentes, realmente tomáramos la decisión firme como nuestra Madre Santísima, de que el Señor haga en nosotros según su palabra, el Señor en nosotros va a hacer maravillas. Pero tenemos muchas veces miedo, muchas veces dudamos, muchas veces esas decisiones no las sostenemos. Y por eso es que necesitamos hacer oración unos por otros, pero nosotros además tenemos la oración de María. La devoción a María es fundamentalmente para darnos cuenta que ella ora por nosotros. Y ella ora por nosotros para que nosotros escuchemos a su Hijo. Ella ora por nosotros para que el Espíritu Santo que actúe en nosotros no lo contristemos, lo acojamos.
ella, en ese sentido, como omnipotencia suplicante, incluso pide antes de que nosotros identifiquemos nuestras necesidades. Y esa omnipotencia suplicante porque ella sabe el plan de Dios, porque en ella ya se cumplió y ella es la única criatura humana que ya participa de la victoria plena. Y entonces ella, en ese rol de madre, nos ayuda. Ella nos transmite esa intercesión para que las gracias actuales, es decir, las mociones del Espíritu Santo, nos hagan recapacitar, reaccionar, corregir, no dejarnos engañar. Y que nosotros podemos reconocer. Incluso María ayuda a esas personas que no la aman, incluso esas personas que la desprecian, a esas personas que dicen, ayer también me hacían la referencia de una cita que yo no he verificado cuáles son los términos exactos, me hacían referencia a unas expresiones del Papa Francisco que decía que quienes no acogen a María son huérfanos. Y entonces me decían, como retrucando, ¿no? Pero si Jesús ha dicho, no los voy a dejar huérfanos, ¿cómo el Papa puede decir que sin María somos huérfanos? Y claro, si nosotros no entendemos que en Cristo Jesús nosotros somos hijos del Padre Celestial, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, hijos por adopción, pero también por designio del Padre manifestado en Cristo en la cruz, somos hijos de María. Y claro, nosotros no podemos matar ni al Padre ni a María, porque María ya asunta al cielo, ya no muere. Es la madre de los vivientes, pero sí nos podemos alejar. Nos podemos enemistar con nuestra madre, engañados por la serpiente, creyendo que con María nos distraemos, con María nos alejamos del Señor, y María lo único que nos dice es que hagamos lo que Jesús nos dice. Pero claro, es cierto que muchas devociones marianas necesitan ser purificadas, necesitan comprender la relación que es la oración de María, que nos ayuda a que nosotros acojamos a su Hijo. Creo que definitivamente las cosas que podemos y se pueden comentar sobre este punto son tan amplios y exceden. Acá voy a leer una pregunta, dice, pero ¿por qué la Virgen le pide a Dios? ¿Dios no se da cuenta de lo que necesitamos? No, el Señor sabe todo. El Señor sabe todo antes que se lo pidamos. Y cuando lo pedimos, Él suscita lo que queremos pedir. El rol de María no es, diríamos, una especie de apuntadora para que el Señor se olvide, está distraído y necesita que María le recuerde. No, María nos ayuda a nosotros. Nos ayuda a nosotros como madre. El problema no está del lado de Dios, el problema está del lado nuestro, que no sabemos pedir, y ella nos ayuda para que aprendamos a pedir. ¿Y por qué es así? Porque justamente Dios quiso tener madre. Y nos dejó en la cruz a María como madre, para que con su oración nosotros acojamos ese amor que es el Espíritu Santo que nos mueve. Pero claro, el Señor quiere, por eso es que nosotros sepamos que estamos llamados a ser comunidad de amor. Y entonces, pero si nosotros decimos, no, mira, ¿sabes qué? Esto es una especie de federación, y entonces cada uno individualmente nos relacionamos con Jesucristo. Efectivamente, el Señor viene por todos, pero el Señor quiere un cuerpo.
ese cuerpo se ha formado en María. Y ese rol de formar ese cuerpo, el Señor no, diríamos, sigue María participando de esa misión, de formar ese cuerpo. Entonces, no me gusta, no lo entiendo, lo guardo en mi corazón, lo pongo en oración. Y les aconsejo que lean el capítulo 8 de la Lumen Gentium, que nos habla de eso. Pero bueno, yo quisiera dejar ya mis comentarios en este punto y abrir nuevamente algunos minutos para recoger algunas otras preguntas, comentarios que puedan haber surgido de lo que ustedes presentaron inicialmente y de lo que les he propuesto de la Lumen Gentium. Claro, alguien me podrá decir, oye, pero ¿para qué me preguntaron que diga si resulta que no han comentado nada de lo que lo que he comentado? Entonces, qué gracioso de esa participación como consulta, pero que resulta al final en ignorancia total, ignora totalmente lo que expresamos. Aunque ustedes no crean, si está incluido, pero para que no queden con esa sensación de se vayan a victimizar y decir no escucharon mis comentarios, etcétera, voy a hacer una referencia breve. Mientras que van Alberto y los hermanos recogiendo algunas preguntas. En relación a los escándalos, efectivamente, ahora especialmente en este tiempo, los escándalos sexuales y otro tipo de escándalos que hay, especialmente entre los clérigos, son una vergüenza para todos nosotros. Pero el mayor escándalo, el escándalo que a veces no nos damos cuenta, es el escándalo de la cruz. Y lo que nosotros nos escandaliza es la falta de fe. Dañar la fe es el mayor escándalo. Entonces, ¿por qué son graves esos abusos sexuales? No solo por el delito que implican, no solo por lo que significan en todo lo terrible que son, sino porque la fe de esas personas y de sus familiares y muchos otros más queda dañada, porque la fe es un don sobrenatural. Y entonces nosotros tenemos que cuidar nuestra fe y cuidar la fe de los demás. Pero para cuidar la fe necesitamos darnos cuenta que necesitamos oración. Y justamente nuestra madre es la primera creyente, la primera discípula. Es la persona, como le dice Isabel, dichosa tú que has creído. Y una misión de María es justamente ayudarnos para que nuestra fe no se apague. Y por eso es que el Señor, que no apaga la mecha vacilante, ella acompaña con la oración a esos vacilantes, esos extraviados, esos perdidos, que a veces no tienen ni siquiera entre sus familiares quien pida por ellos. Pero nuestra Madre no se cansa de orar ni se cansa de esperar, como dice una de las canciones tan hermosas que se cantan en los cantos de salida. Entonces, el tema de los escándalos es grave porque daña la fe, porque daña la esperanza y daña la caridad, y porque además los que sufren esos escándalos caen en manos de los lobos, que hacen que esas personas se victimicen. Y entonces justamente yo comentaba también en este día de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, que el tema de la victimización es un engaño, impide reconocer que en realidad la víctima propiciatoria, la víctima que nos reconcilia es Jesucristo. Y que toda injusticia, todo abuso, todo dolor, toda experiencia que pueda haber sufrido cualquier criatura humana, sea quien sea, del tipo que sea en Cristo, Él es el único que tiene
el verdadero resarcimiento, la verdadera recompensa, la verdadera curación, no las que ofrece el mundo. Las que ofrece el mundo muchas veces hacen que esas personas víctimas se alejen de Jesucristo, se llenen de rencor, empiecen a convertirse en activistas políticos de sus movimientos, etcétera, y creer que si atienden sus pedidos van a encontrar, entre comillas, la felicidad, pero muchas veces lo que piden no solo no resuelve las heridas que puedan haber recibido, sino que además muchas veces lo que piden aumenta el dolor, aumenta la violencia. Y un ejemplo claro es lo que pasa en estos llamados abortos por violación. Y entonces se le dice a las mujeres violadas, tú tienes derecho, nadie te puede obligar a que tú lleves adelante a término un embarazo, eso es inhumano. Entonces, ¿qué se les dice a esas personas? Entonces tú tienes derecho y conviértete en asesino, asesina, conjuntamente con todo el aparato público a un inocente que no ha violado a nadie. Y entonces se comete una violencia mayor y se justifica y por eso se quiere argumentar que esas personas no tienen vida, no son seres humanos, no tienen derechos, no sirven, hay que botarlos como residuos. Y entonces si no respetamos a los más pequeños, ¿cómo podemos edificar la paz? ¿Cómo podemos apagar la violencia con gasolina, un incendio que se va a hacer cada vez más grande? Entonces, claro, eso lo estoy citándome casi en un debate que algunos de ustedes de repente han escuchado. Pero el tema del escándalo, lo grave del escándalo, es que daña la fe. ¿Y por qué es tan grave dañar la fe? Porque nos aparta de Jesucristo. Y porque nosotros estamos llamados a ser luz. Y luz fundamentalmente es teniendo una fe viva, una firme esperanza y una ardiente caridad. De otro lado, claro, todos estos hermanos llamados separados, nosotros no los despreciamos, nosotros no tenemos que estar fijándonos en sus acciones, diríamos, de confusión. Lo que tenemos que hacer es hacer oración por esas personas pidiendo su conversión y dando testimonio coherente ante nuestros familiares, nuestros amigos. Pero ¿cómo podemos dar un testimonio coherente si, como ustedes bien dicen, no nos dejamos evangelizar y no nos damos cuenta que tenemos que ser evangelizados, tenemos que ser evangelio vivo? Y nosotros tenemos el catecismo de la Iglesia Católica, que es un tesoro, y aprovecho para hacer una especie de publicidad. Yo al presente, disculpen que hable en primera persona, ya me doy cuenta, casi ya no tengo tiempo, ¿ya? Casi todas mis horas están casi repletas, con poco tiempo para los alimentos. Pero todos los lunes, hacia las 9:30 de la noche, tenemos un Zoom, en los que todos los lunes revisamos el catecismo. Y cuando uno revisa el catecismo se da cuenta que es un tesoro y que no lo conocemos. Y claro, cuando uno descubre la riqueza que hay, uno dice, oye, pero ¿cómo hacemos para que más gente lo conozca, se entere? Pero ¿qué ocurre? Que mucha gente cree que ya sabe. Catecismo le suena a catequesis de primera comunión, a catequesis de confirmación, y entonces le suena algo elemental para niños. Y claro, eso es porque en realidad, en muchos casos uno piensa así porque verdaderamente no ha leído con atención ese documento que es un tesoro, lleno de citas, lleno de referencias, es un compendio de todo el magisterio de la Iglesia, que es muy actual porque en estos momentos pueden surgir, como decía el hermano de Trujillo, personas, clérigos que les dicen una cosa, otra cosa, etc. Entonces, yo ahí tengo un apoyo firme para saber que yo no sigo a criaturas humanas, sino a Jesucristo.
Yo les decía también a otras personas, nosotros lo que tenemos cuando escuchamos algún audio, algún video, alguna homilía, yo no me detengo a pensar, hoy esta persona, cómo está su estado de ánimo, cómo es diríamos, su empatía, etcétera, sino lo que me dice corresponde a lo que está en la revelación, Sagrada Escritura y Sagrada Tradición, y lo que nos enseña el magisterio de la Iglesia o no. Si es que lo que está revelado, entonces lo acojo. El problema, como veíamos el jueves de la semana pasada, es que hemos reducido la fe a mera creencia. Y no nos damos cuenta que la revelación y la fe son un tesoro que Dios nos da. Y entonces nos vamos secularizando. Y entonces vamos diciendo, justamente ahí aparece toda esa opinología. Es que a mí me parece, a mí me gusta, a mí no me gusta, yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Y se empieza a cada vez más a armar el pandemonio, la Babel. De otro lado, se nos mencionaba algunas cosas en relación al sínodo, pero el sínodo, pues la iglesia es sinodal. La iglesia camina con el Señor. Eso es ser sinodal. Escuchar a Jesucristo y que el Espíritu Santo sea el que nos mueva. Ah, ya, bueno, no, yo para mí sinodal es, a ver, opinemos. No, que sinodal es escuchar. No, es que yo quiero que me escuchen a mí. Bueno, entonces también se le podrá escuchar, pero eso no es que lo que le va a dar paz, le va a dar... La gente podrá hacer una catarsis, pero nuevamente vuelve el problema. Si es que el psicoanálisis y las catarsis fueran, entre comillas, eficaces, entonces no habría tantos problemas de salud mental. Los problemas de salud mental se generan porque nos alejamos del Señor, nos alejamos del camino, nos alejamos de la verdad, y nuestra vida se va haciendo una vida cosificada, inmediatista, vida de esclavos, no de libres. De otro lado, se nos menciona que efectivamente nosotros no amamos pues como el Señor nos ama. No somos una comunidad de hijos, hermanos, en el Hijo único que se ha hecho primogénito. Y entonces, si no amamos como el Señor nos ama, es porque no estamos acogiendo al Espíritu Santo. Pero tampoco no nos desesperamos, porque sabemos que tenemos que ser purificados y confiemos que el Señor está obrando. Incluso esas cosas que nos pueden desalientar, desanimar, son medicina, a veces amargo, para que crezcamos en humildad, para que crezcamos en la escucha, para que crezcamos en mansedumbre, para que podamos, como ahora es que estamos empezando el mes de junio, el Sagrado Corazón de Jesús, nosotros tenemos que tener muy presente lo que el Señor nos dice. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces me tengo que preocupar si es que la ira me domina, si es que mi soberbia se desborda, y pedirle al Señor que obre en mí y también en mis hermanos, y no estar buscando la paja en el ojo ajeno, sino la viga en el propio. Y bueno, ya me he extendido bastante más, y ahora sí, Alberto, disculpa si hubiera algún comentario, pregunta, y sobre todo si hay tiempo, porque la verdad, Sí, de repente ya se quieren ir y apagan la luz el último. sí, padre, bueno, de todos los puntos que está tocando usted, de las violaciones, de todos estos descréditos, digamos, hacia la fe, esos ataques directos hacia la fe que de alguna manera en el catecismo, en el numeral 84, dice, ¿no? El depósito de la fe confiado en la totalidad de la iglesia. O sea, sí, golpea fuerte y muy fuerte, pero creo que más que en estos tiempos vemos bastante el ataque a la iglesia de lo que se debería hacer y que no se está haciendo, pero esto tiene digamos, un trasfondo que viene más antiguo, ¿no? Es a las cosas que se han ido dando. O sea, la iglesia, o sea, nosotros como partes de ese cuerpo de Cristo hemos ido fallando en casa. O sea, creo que nosotros los padres no hemos ido enseñando a los hijos y los hijos a los hijos y así sucesivamente. Eso se perdió y el catecismo ayuda mucho y hay que acercarnos de nuevo al catecismo, como dice usted, para evangelizarnos de nuevo. O sea, no creemos que ya sabemos todo y verdaderamente tenemos que empezar de cero de nuevo, porque
ahí está justamente el defecto, el Dios que queremos a nuestra manera, ¿no? Yo creo que más de una vez lo ha escuchado usted, pero es eso, tenemos el Dios de bolsillo, queremos un Dios de bolsillo y no seguir al Dios verdadero. Hacemos dioses acomodados a nuestro interés y modo de vida. Entonces, eso no es Dios, eso no es Cristo. Entonces, no estamos siguiendo a Cristo verdaderamente, ¿no? Nos acomodamos, porque es más fácil vivir ese Dios hecho por nosotros que lo que nos manda Dios verdaderamente, que lo sentimos pesado. Entonces, pero entonces nos tiramos señalando a la iglesia lo que está mal y lo que está mal, pero no vemos lo que está bien, porque si viéramos lo que está bien, caramba, veríamos todo lo que hace la iglesia verdaderamente y todos los apóstoles como usted, padre, que verdaderamente dan parte de su vida para que nos movamos, nosotros, los que le seguimos, nos movamos. Toda la Grey se mueva, ¿no? Y dicho esto, padre, quería, bueno, agradecerle por el tiempo, creo que no vamos más allá. No ha habido ninguna pregunta más en el chat, pero Ya están cansados. A ver, solamente brevemente he visto hoy un comentario y aprovechando que acá está Néstor. Pregunta, creo que es Félix, ¿cómo pueden ellos entrar ¿cómo se llama? A estas reuniones de los lunes de catecismo? Entonces, lo que hay que mencionarles es que estos lo transmiten vía Facebook, ¿no? De la página de Soldados de Cristo es, la página de, tal vez lo puedas escribir en el chat para que puedan acceder todos los interesados y tal vez lo puedan poner también en la página, en el Facebook de reflexiones, para que las personas que tienen disponibilidad y tienen interés puedan entrar, ¿no? Y no hay restricción. Bueno, padre, Entonces veo que está ahí la pregunta, le haces tú la respuesta a Néstor, porque yo la verdad que no sé cuál es el Facebook, el nombre de la página, pero seguro que tú la conoces o no. ¿O hay alguien que pueda ayudar a Néstor con eso? La persona que conozca la página, que la anote en el chat y que la copien en todo caso en las próximas horas, en los próximos días, en el Facebook de Reflexiones Católicas para que los que tienen interés puedan conectarse. Muy bien, pues hermanos, ya que no hay preguntas, entiendo la hora avanzada y les agradezco. Vamos a terminar con una oración y reiterarles la invitación para que se conecten los miércoles, especialmente los que tienen problemas de insomnio, ¿no? Los que tienen problemas de insomnio, entonces ahí es una terapia de conéctense el miércoles a las 11, Radio María, y se van a dormir plácidamente en los primeros minutos. Vamos a terminar con una oración. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, padre. Acá César me dice por el chat que él es insomnio, por eso se conecta todos los miércoles. Te estará curando el insomnio, pues César, ¿ya? Continúa con ese tratamiento. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. A ver, ¿por qué no pones bien tu cara, pues, para que te vean, César? Ábrete, acércate a la cara. César, yo lo conozco de que era chiquito, hace más de 50 años. ¿Le cambió César? Ya ya apagó la cámara, ya se avergonzó. Ya. Muy bien, hermanos, que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Muchas gracias, padre. Gracias, El próximo padre. jueves, hasta el miércoles. Dios lo bendiga. Padre. Padre.
Hasta luego. Que Dios los bendiga. Gracias, Padre Augusto. Gracias, Bendecida Padre. noche para todos. Nos vemos Los el Quiero lunes, muy padre. chiquito, padre. Jugábamos ajedrez, ¿no? Te quiero muy chiquito, sí. Sí, Gracias, Padre. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches.